Que Dios te bendiga. Continuamos con nuestro estudio de la historia de un pueblo y ya vamos para la sexta parte. Si no has visto los anteriores videos, les invito a que los vean, los analicen y estamos es para aprender, estamos para compartir y es buscando siempre lo que dice la escritura. No me lo crea a mí. Usted mismo verifique lo que el Señor mismo estableció para su pueblo. Lo que él mismo estableció para su pueblo. Y es lo que en últimas, él nos da la identidad, la que nos permite a nosotros verdaderamente ser ese pueblo que él quiere que nosotros seamos, un pueblo conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Entonces, aquí vamos a mirar y vamos a encontrar ya cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, y vamos a ir a Hechos capítulo 1 versículo 6 al 7 donde dice la palabra de Dios, ahí mismo lo aparece la diapositiva. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es hora cuando, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y él les contestó, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma de Abba, les contestó Yeshua. En ese momento, Casa del Norte está disperso desde el 722 antes de Mashiach. Están 10 tribus lejos. Por lo tanto, Casa del Norte y Casa del Sur están separados. Y Casa de Judá están bajo la esclavitud, el gobierno de los romanos. Y los discípulos le están diciendo, mira que aquí habla de establecer el reino de Dios, lo que veíamos en el Salmo, donde dice el shalom o paz, es la restauración del reino. Es decir, Dios suple, Dios da y lo que haga falta en Él está. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué el Mesías, no podía reinar? ¿Qué? ¿Por qué él no podía reinar? Porque por una cosa muy sencilla, porque los profetas dicen que va a reinar con las 12 tribus. A esta fecha solo estaban dos tribus, y estaban bajo el gobierno de Roma, estaban esclavas, y también esclavas de sus tradiciones, de su ley oral. Entonces, aquí comenzamos a mirar cómo se cumple la profecía. En Jeremías, vamos allá, Jeremías capítulo 16 14 al 17. 16 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Mire lo que está hablando acá. El primer éxodo fue en Israel, en Egipto, perdón, cuando los saca de Egipto, porque el Señor fue el que los sacó. Él mismo, una forma simbólica, pedagógica, muestra a través del cordero, su sangre derramada, colocaban los dinteles de las puertas. Esa noche pasaba el ángel de la muerte y pasaba por alto, pasar, pesa, que es pasar por alto nuestro error. Y él mismo lo sacó de Egipto. Y aquí dice en el versículo 15 de Jeremías 16, dice, vive el Señor que hizo subir los hijos de Israel de la tierra del norte. O sea, ya no se va a decir que son sacados de Egipto, sino de aquellos que han sido esparcidos por todas las naciones, que no se han apartado de su palabra, que no viven su palabra, pero que han sido llamados por él, dice, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras donde habían sido arrojada, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Acuérdense que cuando está hablando aquí, está hablando Jeremías, está acá hablando de Judá, están en Babilonia y está hablando del norte. ¿Qué es el norte?
los que se fueron de su tierra, los que perdieron la identidad, es decir, los gentiles que confundieron entre los pueblos, los que no tenían, los que no tenían una identidad. Entonces aquí está hablando de que el Señor mismo llegará un tiempo de que nos va a llamar del norte, de todas partes de la tierra, donde Él nos arrojó por nuestros pecados y Él nos traerá. Y dice aquí, yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte, y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Es algo bien pedagógico, bien bonito, porque el Señor, su mayoría de sus discípulos fueron pescadores. Eso tiene una simbología, la forma como se reproducen los peces. Y es entender de que el Señor ha dispuesto de hombres y mujeres que Él mismo ha llamado y Él mismo nos ha capacitado para anunciar, para no cansarnos de hacer el bien, a tiempo y a destiempo. Porque igualmente nos va a permitir el Señor que vamos a ver un segundo éxodo, donde el Señor va a traer a su pueblo de todas las naciones. Y si tú eres pueblo, y si el que es pueblo puede dar muchas vueltas, pero el Señor lo va a tomar y lo va a llevar a su redil, a su tierra, a estar con Él. Entonces, aquí ya entramos a ver y en forma específica, porque es que la escritura misma nos lo muestra, el Señor mismo lo muestra. En, 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 en Mateo, en Mateo 15, 21 al 28, hay un evento bien interesante, que es en mi Biblia, en la Reina Valera 1960, dice la fe de la mujer cananea. Dice así la palabra de Dios en Mateo 15. Saliendo Jehoshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jehoshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, ojo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy sino, ¿cierto? Enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los que están dispersos. Él no viene por los aliviados, sino por los enfermos. Y aquí se está cumpliendo, ¿cierto? Lo que dice, y me gustaría que fuéramos allá a Ezequiel 34, esto no está dentro de las diapositivas. Ezequiel 34, Ezequiel 34, perdón, Ezequiel 34, sí, versículo 6, dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Si avanzamos un poquito del versículo 11, ahí mismo de Ezequiel 34, vamos a contar lo siguiente, del 11 al, al 12. Porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré, ojo, a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Él mismo lo hace, él mismo vino, Dios es uno solo, Dios es uno solo. En TikTok, retornando a la escritura, hablé de la diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo que se convirtió en el tercer siglo después de Machía, establecido por la Iglesia Católica como Trinidad. La Trinidad no existe, eso es un tema de hombres. No, el Señor es uno solo. El Señor, cuando está hablando de Padre, está hablando de Abba, no el que engendra, sino que es fuente de toda verdad, fuente de amor. Hijo es el heredero, el portador de la herencia, de los derechos de la herencia, el que viene a mostrar de dónde viene.
es la disminución, es la imagen, es la corporeidad de Dios. Y el Espíritu Santo no es otra persona o la tercera persona, es el poder de Dios manifestado en cada creyente. Hay que estudiar y hay que tener en cuenta el metalenguaje bíblico. Hay que tener en cuenta los modismos bíblicos o los hebraísmos. Entonces aquí está hablando de que el mismo Señor vendrá por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor mismo llama a su pueblo. El Señor mismo lo escoge. Y aquí tomé como apunte que el versículo 24 cuando dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no es que nosotros seamos ovejas de cuatro paticas, sino que es una simbología, es una pedagogía para mostrarnos esas características de las ovejas. Y en Números capítulo 27 17, porque antes de eso aparecen muchas veces la palabra ovejas y Jacob tuvo ovejas, bueno, todo eso, y los hijos de Israel tuvieron ovejas, pero aquí específicamente en Números 27 17 es primera vez que se compara a alguien con la oveja, cuando el Señor mismo establece y habla de las ovejas. Y de las ovejas son aquellos que son el pueblo, que Dios llama y tiene unas características. Saber cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo saber cuáles son? Ahí mismo, en, 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 en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Presten atención. Cuando el Señor, cuando el Señor en Marcos capítulo, denme un segundito, cuando en el capítulo, denme un segundito que estoy buscando por acá, donde están preguntando al Señor que cuál es el principal mandamiento, ¿cierto? Y el mismo Señor les muestra que el primer mandamiento es escucharlo a Él. No es, como se ha dicho todo el mundo, que igualmente así es. Mire lo que dice en Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Josué le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí sí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero todo arranca de dónde? De Deuteronomios capítulo 6, donde habla del Shema o escuche, el que escucha, lo dice muy claramente en Deuteronomios capítulo 4 versículo 6, perdón, Deuteronomio 6 versículo 4 era el contrario, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que lo que primero que hay que hacer es escuchar al Señor, Él perfora nuestros oídos. Y esa palabra oye es Shema. Y Shema significa presta atención, interioriza mi palabra, entiéndela y vívela. No es algo pasivo, sino es algo que me lleva a la acción. Es saber optimizar el tiempo. Lo que escucho es lo que me edifica, lo que nutre mi vida y es la palabra de Dios la cual me educa. Entonces, una de las características, si es oveja, si está siendo llamado por Dios, es que el Señor mismo es el que
nos permite escucharlo a Él, no escuchar denominaciones, no escuchar dogmas de hombres. Hay más de casi 4.000 religiones en el mundo y de ahí se desprenden más de 50.000 denominaciones, donde cada una tiene su verdad y la verdad es una sola. Es la escritura misma, es la palabra misma. Esa es la verdad, la que nos hace libre, la que nos hace libre. Es la palabra de Dios, la escritura estudiada con toda la seriedad y con todas las implicaciones que requiere. Entonces, ¿cómo saber cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Los que el Señor está llamando y escuchamos su voz. Qué tristeza que se ponga al nivel de Dios seguir denominaciones o pastores o personas que han dominado su vida, donde te han entretenido pero te han alejado de la verdad. Y verdaderamente seguir a Dios es seguir su palabra. Que Dios usa hombres y mujeres que prediquen, sí. Pero hoy en día se maneja la espiritualidad y se maneja como la máxima autoridad y se pone al mismo nivel de Dios, las denominaciones, el gran templo, que no tiene nada que ver con aquel que enseña la escritura como es. No, no determinada por denominaciones, por tradiciones que han sido impuestas hace 18, 19 años, siglos, perdón, 19 siglos. Y aquí estamos estudiando la escritura como es. Y si tú encuentras algo diferente que no es acorde a la escritura, estoy dispuesto a escucharte. Estoy abierto al diálogo, a la discusión, pero la discusión con argumentos, no con dogmas de hombres, sino con la escritura misma. Escritura explica escritura. Entonces el Señor está llamando a un pueblo. Él ha llamado a un pueblo. Y el pueblo, ahí mismo en Juan 10, en Juan 10 en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tengo otras ovejas que van a escuchar, que va a ser perforado su oído para que vamos a entender y saber de que es un solo Dios, único y verdadero. Que Josué constantemente está hablando, cuando tú lees Lucas 15, cuando tú lees Lucas 15, si tú te das cuenta, ¿cierto? Lucas 15 habla de varias parábolas. Está hablando de dejar las 99, parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida. ¿Qué hace el Señor? Una y otra vez, y repetirás, eso dice el Shema, y repetirás a tus hijos al levantarte, al caminar, al acostarte, en tu forma de vivir, y repetirás, y repetirás. Y el Señor aquí le está repitiendo de que Él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel y aterriza y lo termina y lo concreta en forma más amplia, más específica, con la parábola del hijo pródigo, que tiene muchas enseñanzas muy bonitas, pero que verdaderamente las parábolas tienen una profundidad espiritual. El Señor no iba a hablar sin tener en cuenta la Torá, la escritura misma que tenía en esa época, o que tenía en esa época aquí en la tierra, que era la ley de Moisés, los profetas y los salmos, lo que dice en Lucas 24, 44. No habla nunca de Antiguo Testamento ni de Nuevo Testamento, habla de una sola escritura. Hay que mirar quién fue el que le colocó Antiguo y Nuevo Testamento. Y hay que mirar Marción del Ponto, uno de los promotores de dividir y colocar Antiguo y Nuevo Testamento y mostrar el Antiguo Testamento al Dios malo y el Nuevo Testamento al Dios bueno. ¿Con qué propósito? De separar al pueblo hebreo de la historia de la Biblia, de la historia de un pueblo. No estamos llamados a volvernos ni judíos ni hebreos, no, somos pueblo, la identidad nos la da el Señor. Y por eso habla del hijo pródigo. ¿Quién es la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo, el hijo mayor, es casa de Judá, que estuvo ahí en su tierra, que fueron tomados por los babilonios, los persas, los griegos y los romanos, pero estuvieron siempre en su tierra y han abrazado la escritura, que se desviaron tras de sus tradiciones y su ley oral, es otro tema. Ese es el hermano mayor, el que siempre ha estado ahí. Y el hermano menor fue el que pidió su herencia y que en el 722 fueron esparcidos por los asirios, porque se fueron
por el pecado de Jeroboam, y es el hermano menor. Y la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando tú y yo comenzamos a estudiar la escritura como es, no basada en dogmas de hombres, ni sistemas religiosos, es que caímos de la gracia. Y resulta que la gracia está desde Génesis 1:1. Y que vamos a negar a Mashiach. Al contrario, vamos a aceptar y reconocer que Mashiach es uno solo, que se disminuyó y se hizo en forma de hombre, como dice Filipenses 2. Y cuando está viendo aquí, es esa oveja, como lo leímos en Ezequiel 37 en la parte anterior. En Ezequiel 37 habla de los huesos secos. ¿Y cómo estaba el hijo pródigo? Muerto en vida. Deja que los muertos entierren a los muertos. Hay muchas personas que en vida están muertos porque están alejados del Señor y no quieren aceptar al Señor. Prefieren seguir abrazando tradiciones de hombres, yendo detrás sus propias concupiscencias, como nos enseña 2 Timoteo, en lugar de buscar la verdad, la que verdaderamente es la Escritura, el mismo Señor. Y por eso la parábola del hijo pródigo habla de dos hijos. Es casa del norte y casa del sur. ¿Quién es casa del norte? El hijo menor. ¿Quién es casa del sur? Perdón. ¿Quién es el hijo menor? Casa del norte. Casa del norte es la que es esparcida por los asirios. Y casa del sur es la que siempre quedó en Jerusalén. Y el Señor quiere hacer de dos pueblos uno solo. Lo dice en Efesios 2. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que hay unas características de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así de sencillo. Esto no se trata de seguir hombres. Esto no se trata de ser fiel a una institución. Esto se trata de que entendamos de que quien nos llamó y quien nos ayuda a nosotros en esto es el Señor mismo. Y si tú estás sintiendo ese llamado de parte del Señor, yo te invito a que revises, a que hagas una auditoría en lo que has creído, lo que te han enseñado. No quiero que entres en contra de la gente que te enseñaron, no. Si tú estás ya recibiendo ese llamado, si tú eres oveja, escucha al Señor y sigue su palabra. Dios te bendiga y sigamos hacia adelante en este caminar juntos.